Colocamos esta mañana en tus manos. Pedimos, Señor, la dirección que solo puede venir a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por amarnos, por cuidarnos. Gracias por habernos entregado, Señor, una palabra. Una palabra, Señor, inspirada por el Espíritu de Dios, única. Tal cual, Señor, tú nos la has dado, Señor, para que podamos tener lámpara para nuestros pies, para que no tropecemos en el camino, para que encontremos la senda. Que esta mañana sea una mañana especial para cada uno de nosotros como iglesia y podamos comprender tu buena, eterna y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Me alegra verles en esta mañana. Ya hemos terminado ese recorrido de Hebreos hasta el capítulo 10, que hemos tratado más que todo el aspecto doctrinal, donde veíamos que Jesús era el mayor que cualquier profeta, mayor que un ángel, mayor que aún el mismo Moisés, que el mismo Abraham, que Él era el mayor en todo el sentido del sacrificio, un único sacrificio, que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, que Él es el verdadero Cordero, ¿cierto? Y ante todo, el nuevo sacerdocio, el cual nunca dejará de existir. Teniendo esa base, a los hebreos de aquella época, muchos de ellos que querían volverse atrás otra vez al judaísmo, comienza este autor, a mostrarles a ellos la importancia de que aún antes de que Cristo se revelara, hubo gente que caminó en la fe y entendió lo que debía hacer como personas que creían a Dios. Cuando leemos el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos, recordemos, dice así: mas el justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es un fundamento que él pone en sello allí para poder abrir el capítulo 11, donde nosotros escuchamos que algunas personas le ponen el título La Galería de la Fe, los héroes de la fe y así sucesivamente. Vemos la vida allí de un Moisés, de un Abraham, de una Sara. Podemos ver sobre Gedeón, podemos ahí también ver a un Daniel, etcétera. Aquellas personas que en la Biblia son referenciadas y nos han servido a nosotros como aquellos alientos y testimonios para poder proseguir. Por lo tanto, él ya quiere decirle: ven, teniendo usted a Cristo, conociendo a Cristo, entendiendo la obra de Cristo, pues eso debe impactar en nosotros, ¿en qué? En nuestra fe. Una fe que ha sido un regalo dado por Dios. Por lo tanto, en este capítulo 11, creo que nos vamos a demorar unas 3 semanas, considero, poder disfrutar de la fe y el testimonio de la fe en cada uno de los referentes que hay en esta palabra. Y no es sencillo en este mundo, digamos, después de la modernidad, ahorita un mundo tan relativo, la fe. Siempre es algo muy complejo. Cada vez la fe es atacada y menguada por las diferentes teorías, por las diferentes posiciones. He titulado la palabra de esta mañana La valiosa fe del cristiano, porque es muy valiosa. Y deseo poder compartir con ustedes 4 puntos de esta predicación.
necesariamente pues quisiéramos hacer una pregunta, pues, ¿por qué es valiosa la fe de un cristiano? Y en primer lugar, la fe del cristiano es valiosa por la certeza en la verdad. Y quisiera que leyéramos el versículo 1 para poder arrancar dentro de este término de esta mañana. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a leer hasta el 7, que es lo que voy a predicar en este día. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, por lo que lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y en primera instancia, nuestra fe, queridos hermanos, es valiosa, como les decía a ustedes, por la certeza de la verdad, en esa verdad. Porque la fe cristiana no está fundamentada, queridos hermanos, en un azar. No, por ejemplo, no, yo tengo fe que va a suceder esto, es un azar. Puede que sí, puede que no. Nuestra fe cristiana está fundamentada en una certeza. ¿Listo? No en una probabilidad. Por eso hay un error cuando uno dice, no, yo tengo fe en que esto o aquello va a suceder. No. Nuestra fe está fundamentada en una certeza. En una certeza. La fe es tan importante para el cristiano que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nombra 200 veces la palabra fe. Es decir, la fe es necesaria para el hombre y mujer cristiano. Solamente en este capítulo vamos a leerlo más de 20 veces, la palabra fe. Porque la fe es esencial, queridos hermanos, porque debe haber una confianza absoluta y una dependencia real y firme ante Dios. Les comentaba a ustedes que estamos pasando en un tiempo donde la fe es golpeada. Ahorita se levanta el racionalismo que aquel ejecutaba claramente, ese racionalismo, que si algo no era comprobado, no se podía creer. De ahí que la gente estuviese la experimentación y el método científico, que pues no es que esté malo, sino que la situación es que no todo se puede comprobar científicamente. No todo se puede comprobar científicamente. Y la capacidad científica del hombre es totalmente, digamos, limitada. Ni siquiera el hombre entiende cuál es el tamaño del universo. No lo sabemos. Nuestros telescopios solamente tienen la capacidad de llegar hasta donde puede recuperar algún destello de una luz que nos llegue de por allá y lo reconocemos como estrellas, planetas, etc. Pero de ahí para allá no podemos.
No podemos, es decir, somos limitados, aunque la ciencia ha crecido, aunque hemos tenido capacidad, aunque ya hemos ido a la Luna, aunque ya tenemos aparatos en Marte, somos totalmente limitados. Y queremos explicar todas las cosas a partir de un racionalismo. Cuando uno de estos padres del racionalismo se dio cuenta que no podía tener todas las respuestas, él mismo expresó que había sido el racionalismo, totalmente un desastre. Y no estoy sacando, queridos hermanos, que todo eso es malo, ¿no? Hay que sentarnos y pensar y meditar, ¿no? No vamos a comer cuentos de la noche a la mañana, digámoslo así. Pero también se levantó el relativismo, donde ya ahora, no, es su fe, esta es mi fe, y todo es relativo, ya no hay absolutos en muchos aspectos. Y cuando dejamos nosotros de tener un absoluto, pues cualquier cosa que se venga es bienvenida. Por lo tanto, el hombre comenzó a tornarse el centro de todas las cosas, es decir, a partir de ese racionalismo se saca a Dios del centro, es decir, de explicar las cosas a partir de Dios, y ahorita se explica las cosas a partir del hombre, por lo cual es la frase, el hombre es el centro de toda medida. Y Dios se ha sacado a un lado. No queremos a Dios verlo para responder nuestras preguntas. Entonces, si eso es así, ¿dónde queda lo sobrenatural? Entonces queremos darle siempre respuesta a lo sobrenatural a partir de los fenómenos físicos. Y es imposible. Es supremamente imposible. Porque estamos colocando nuestra fe en todo aquello que vemos, oímos y sentimos. En pocas palabras, a nuestro corazón. Y Jeremías claramente lo dijo por allá, que no hay nada que engañe más que el corazón de un hombre, y se perdió esa capacidad, queridos hermanos, de poder ver las cosas a través de Dios. Algo mayor, algo más alto que el ser humano, algo más puro, algo más verdadero, algo más eterno, algo que no miente, Dios mismo. El corazón miente, pero Dios no miente. La fe es tan esencial para la vida misma que todos nacemos con fe. Escúcheme bien, todos nacemos con fe. Usted compra una botella de agua, la abrimos y no la tomamos. ¿Cómo usted está seguro que esa agua sí es buena? Se compra usted una hamburguesa y se la come. ¿Cómo usted sabe si esa hamburguesa realmente es buena? Usted va y se para en el lugar de donde los buses estacionan para ir. ¿Cómo usted sabe que ese bus va a pasar? Tenemos fe. Es decir, la fe hace parte de la esencia del ser humano. Y esa, podríamos decir, es esa fe natural del hombre. Pero necesitamos una fe realmente espiritual. Es decir, complementarla, coloquémosla mejor de esa manera. Una fe que nos permita creer de esta manera, de una manera en lo absoluto, en una manera certera, de una manera así es. Recuerde que en Efesios Pablo le dice a la iglesia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es que un regalo, un don de Dios. Esa es fe espiritual que usted y yo tenemos en el nombre que es de sobre todo nombre, ha sido un regalo dado por Dios. Cuando esa fe entonces se emerge
en nuestra vida, podemos nosotros tener esa certeza. Versículo 1. Después la fe, la certeza. La palabra original es upostasis, que significa esencia, contenido real, realidad. En pocas palabras, es decir, la fe es la realidad de lo que ya estoy esperando. La fe es digamos, la esencia de lo que ya está viniendo. Usted se para en el bus, perdón, en el bus, no, por favor, no se vaya a parar, que de pronto frena y sale derecho, no. En el paradero, usted se para ahí porque usted sabe que ese bus, esa ruta va a pasar. Usted sabe que esa ruta va a pasar. Por eso usted se para ahí. El cristiano se para en la convicción porque sabe que lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha expresado, es verdad. Esa es. ¿Es verdad? Hay una certeza que marca nuestros corazones. La certeza de lo que yo ya estoy esperando de Dios. ¿Qué espero de Dios? Todo. Perdón, su venida, la redención, su cuidado. Esa es mi convicción. Yo creo o creemos como buenos cristianos que algún día estaremos con Él. O si no, lo espero porque vendrá por nosotros. Amén, ¿cierto? Y lindo, porque aun cuando leemos los primeros padres de la iglesia, ellos tenían la misma convicción que usted y yo tenemos. Para ellos, Cristo viene. Ellos ya lo estaban esperando. Y usted y yo vivimos así. Porque hay una certeza en nuestro corazón que no nos lo dio las ecuaciones, ni nos los ha dado la fórmula, ni nos lo ha determinado nuestro corazón mismo. No, fue algo puesto, es algo sobrenatural, por favor, que hay en nuestros corazones. Aunque hay una racionalidad, claro, porque nuestra fe no está fundamentada, no, es que existe un Dios por ahí. No, lo tenemos revelado a través de la palabra. Conocemos el nombre que es sobre todo nombre. Sus obras han sido testimonios sobre la tierra. Es decir, ha sido todo esto un regalo supremamente especial. Por eso nuestra fe no es una fe vaga, sino una fe con ancla, con raíz. La convicción, dice, de lo que no se ve. La palabra convicción significa elenjos, que es la prueba. Es decir, la fe es una prueba de lo que no se ve. Es esencial eso. Esencial. Es como cuando usted compra una boleta. Por ejemplo, que me llegara a mí milagrosamente un sobre con una boleta que dice, es usted invitado a ver la final de la Champions. ¡Wow! Esa boleta es una prueba de que se va a llevar a cabo ese final. ¿Sí? Ahora que estamos hablando de cosas de hombres, que verdaderamente puede suceder algo, ¿no? Pero lo más posible es que se da. Cambio en Dios, así es, porque Él está por encima de todo. Lo que Él dijo es, lo que Él habló es, por lo cual usted y yo tenemos una fe, queridos hermanos, que no se basa en lo incierto, sino en una certeza absoluta. Mi fe es en un Dios vivo que se ha revelado, que envió a su Hijo y nos ha dejado su Santo Espíritu. Su palabra es verdad y sus promesas se cumplirán. Amén. Por eso es valiosa la fe del cristiano. En segundo lugar,
¿Por qué es valiosa la fe del cristiano, queridos hermanos? Es valiosa porque nos aprueba delante de Dios. Así como necesitamos conocimiento para pasar un examen en nuestro colegio o en la universidad, la fe es esa esencia que nos permite saber si ante Dios realmente hemos sido hombres o mujeres que han caminado creyendo en la obra absoluta del gran Rey. Versículo 2, porque por por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otra versión dice, porque por ella fueron aprobados los hombres antiguos. Recibieron buen testimonio. Y la fe, queridos hermanos, es especial porque nos marca un sentido a nuestra vida, y cuando hay un sentido a nuestra vida, ese sentido a nuestra vida se impacta en una forma como nosotros, actuamos, vivimos, pensamos, compartimos. He sido por la fe como estos hombres lo obtuvieron, y es genial porque no es porque haya sido el hijo de porque él tuvo tanto dinero, porque tuvo tantos estudios, sino usted y yo somos aprobados por la fe. Algo que está en nosotros. Algo que está en nosotros. Ahora, si la fe es esencial para mi vida, por eso es importante escuchar la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entre más palabras yo voy a tener, mi fe, que está sujeta a una certeza de la verdad, va a ser cada vez más robusta. Y esa fe, queridos hermanos, es la que nos ayuda y nos sirve para que delante de Dios nosotros tengamos una vida, si al final aprobó o no aprobó. Porque como leímos al inicio, mas el justo vivirá por fe. Y el vivirá es esa constante. Hoy, mañana, pasado mañana, dentro de tantos años, y aún, si Dios permite, el lecho antes de despedirse, que la fe no falte. Vital. El mismo Señor Jesús oró por Pedro, ¿no? Vas a ser sacudido, Satanás os ha pedido, lo vas a zarandear, pero he orado para que no falte tu fe. Porque si tu fe está ahí, usted se levantará. Si la fe está ahí, usted afirmará a otros. Por eso, queridos hermanos, es importante establecerse. Es importante echar raíz. Es importante afirmarse. Porque si no, somos como esas ondas del mar que vienen y van, y al último nada hay allí. Porque recuerde, por ella alcanzaron buen testimonio. Por ellos fueron aprobados, dice una versión. Aprobados delante de Dios. Entonces, no solamente es una certeza, no solamente es la fe valiosa para ser aprobados delante de Dios en nuestras vidas, sino que también es fundamental o es valiosa porque creemos en Dios y no en lo que vemos.
Y es como volver a repetir lo que dije anteriormente, pero aquí es más puntual. Mira el versículo 3. Por la fe entendemos. Es decir, la fe nos da un conocimiento. O sea, hay un conocimiento a través de la fe. Es decir, hay una inteligencia, podríamos decir, a través de esta, la fe revelada, diciendo así. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y esto sí es duro para un incrédulo. Esto es la gran piedra de tropiezo de la fe para aquellos que no creen en Dios. ¿Pero dónde surgió eso? No, esto es por el Big Bang y comienzan a generar teorías y no pueden creer que exista un Dios. Es decir, aquí está la esencia. Investigadores actuales están echando atrás la teoría de la evolución. Ellos están diciendo, es ilógico que de un barro vaya a salir una amiba. Pues, si no existieran amibas en el barro, ¿no? Digámoslo así, es ilógico. Todo se habla de una teoría eso se llama, el caldo nutritivo, es parte de una teoría, donde se coloca en la Tierra millones y millones de años atrás en una esfera, en un laboratorio, y se generan algunos rayos y a partir de esos rayos, con todas esas cosas y una energía, se van generando algunos componentes de tipo orgánico. Pero para que se hubiera dado eso ahí en un laboratorio, existió una inteligencia que hizo que sucediera. Es decir, ellos mismos se contradían. Ahora, de que fueron miles y miles y miles de millones de años para que la evolución se diera, ya científicos, aunque no son cristianos, aunque no reconocen a Dios, están diciendo, eso es un absurdo. Pero usted dijéralo hace 40 años y usted era tratado como ignorante, como cerrado de mente. Ya ahorita está bien. Stephen Hawking ya comenzaron a tumbarle todas sus teorías. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios de la ecuación. ¿Por qué usted cree que Dios creó el universo? Es la pregunta que le van a decir. Ellos quieren comprobar, ¿cierto? ¿Por qué cree usted que Dios hizo el universo? ¿Qué le diría usted entonces a una persona así? Llame al pastor de la iglesia. Ahí le tengo la respuesta. Hermano, no te pena responder sencillamente, porque Dios lo dijo. ¿Ya? ¿Listo? Dios fue el que nos lo reveló. En el principio, cuando vemos a Génesis, creó en el principio, ¿cierto? Voy a leerlo tal cual está en la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que ni siquiera había creado el ser humano, entonces ¿cómo queremos tener el testimonio de un hombre? Lo único que nos queda es ¿qué? Creer. Muy bien, Nata. Lo único que nos queda es creer. Allá no hubo nadie, ni siquiera Adán estuvo, venga, Señor, ¿cómo va a ser la creación para tomarle una foto? No pudimos.
Nos toca confiar en aquel que jamás ha mentido. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es lo lindo, que para nosotros lo que existe fue hecho de lo que no existía. Para otros no es posible. No es posible. Para nosotros, Él es Dios. Y lo demostró claramente. Panes y peces y llenó las canastas. Esto me parece, imagínese ese momento, ¿no? La gente partiendo ese pan y lo pasaba y este volvía este pan y este pan y maravilloso tuvo que haber sido eso. Así es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Por lo cual, queridos hermanos, comenzamos a tener una confianza en aquel que es mayor de lo que nosotros vemos. Y eso es el orden divino. El orden del hombre es yo veo para creer, mas el orden de Dios es totalmente contrario. La palabra dice así. Jesús le dijo, por ejemplo, con lo de Lázaro, ¿cierto? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? No, verás la gloria de Dios para creer. Interesante, ¿no? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Juan 11:40, si quieren leerlo en su casa para que compruebe que lo que estoy hablando, queridos hermanos, es conforme a la palabra. También la palabra nos enseña que lo espiritual, esa fe es primero para poder tener un entendimiento. Mire lo que dice Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ojo, mire, ojo este orden. Es interesante ese orden. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. ¿Listo? Entonces, usted ya cree. Entonces, como usted ya cree, le he escrito unas cosas. ¿Ok? En el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esa fe nos abre un campo a luego entender. Y después es como una espiral que va creciendo. Y viene su palabra y wow, y voy creciendo. Y comienza a tener fe. Y en esa fe entonces necesito, Dios dice, ya tiene esa fe, entonces ahorita le entrego algo. Recuerde que el mismo Señor le dijo a sus discípulos, hay cosas que quisiera decirles, pero ustedes no pueden llevarlas. Ustedes no pueden. Pero nuestra fe nos va matriculando a otra revelación. Y esa revelación nos afirma cada vez la fe y nos matricula a otra nueva revelación de Dios. Y vamos nosotros cada vez fundamentándonos en Él. Por lo cual, queridos hermanos, entramos al cuarto punto, porque es valiosa la fe. Y no solamente porque es una certeza que tenemos, no solamente porque es la manera que somos aprobados, no solamente que nos permite creer en lo que no se ve con una certeza que el mundo no puede aceptar, sino que es tan valiosa porque da o nos permite lo mejor de nosotros, el mejor impacto de nosotros en la vida. Es decir, la fe es un regalo que Dios nos da para que nuestra vida cumpla el propósito. Ahorita sabemos que toda esa fe en quién está centrada. Hemos venido estudiando 10 capítulos y es nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y aquí aparecen en nuestra, digamos, lectura, en nuestra escena,
tres hombres. Abel, capítulo 4, capítulo 5, Enoc y capítulo 7, Noé. Perdón, versículos, gracias. Ya los iba a poner a ustedes a volar por allá. En el versículo 4, Abel, en el versículo 5, Enoc y en el versículo 7, Noé. Especial. Tres hombres y un impacto de esos tres hombres. Comencemos con Abel. Versículo 4. Por la fe. ¿Listo? ¿Cuál es la razón ahí? La fe. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Esa fe le dio testimonio, ¿cierto? Como lo vimos en el versículo 2. Y su testimonio es ¿cuál? Que él era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Tremendo aquí. Ahora, el tiempo no nos da, voy a ser muy preciso. Pero la diferencia entre Abel y Caín radicó en su ofrenda, en su holocausto, en su sacrificio. Ambos nacieron fuera del Edén. Ambos son producto de un Adán que había caído junto con Eva. Es decir, los dos tuvieron los mismos padres, tuvieron el mismo lugar, tuvieron todo igual. El problema aquí fue la fe. Por la fe Abel mostró o ofreció a Dios un sacrificio apropiado. Y Caín, sabemos que él dio un sacrificio o dio una ofrenda, la cual, digamos, no fue agradable delante de Dios. Si usted se devuelve un poquito en Hebreos, capítulo 9, versículo 22, usted va a hallar una palabra allí. Dice lo siguiente: casi todo es purificado según ¿qué? La ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Y Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte. Ok. Entonces, Caín trajo lo mejor del fruto de la tierra. Abel trajo lo mejor de su ganado, robustico, gordito, lo mejor. Caín se esforzó, yo sí considero. ¿Que la sudó? Claro. Pero no era lo que Dios pide. ¿Sí me hago entender? Porque no era lo que Dios pide. Él se quiso acercar a su manera, él quiso salvarse o mantener una buena relación con Dios a través de las buenas obras, por lo cual hay mucho Caín en la actualidad. Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no he matado a un cura ni a un pastor. Listo. Dios me tiene que aceptar con el fruto de la tierra. Y recuerde que la tierra fue maldecida. ¿Estamos de acuerdo allí? Mientras que Abel se acercó a Dios de la manera correcta. ¿Y cuál fue la manera correcta? A través del sacrificio de otro. ¿De dónde lo aprendió? De sus padres. Porque ellos salieron con unos vestidos de el Edén. Fueron vestidos con unas pieles
producto de un sacrificio. Y ahí se restablece esa relación entre Dios y el hombre, entre Adán y Eva, aunque ya eran caídos, pero ya ahí marcaba de que se necesitaba de un sacrificio para poder estar delante de Dios. Por eso, por la fe, Abel se acercó a través de un sacrificio a Dios y Dios le dijo: usted es justo. Y habla hasta ahora claro, porque nos ha determinado que solamente a través del sacrificio de la cruz podemos acercarnos a Dios. Esa es la fe. Entonces, mire lo hermoso aquí, nos está enseñando claramente nos enseña la cruz arrancando el proceso de la fe. Segundo proceso de la fe está Enoc. Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esta frase es tremenda, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si lo ponemos en términos positivos, con fe se agrada a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo traspuso. ¿Cómo llamamos nosotros el trasponerse en esta época? El arrebatamiento. Si ve el orden. Él fue arrebatado. Pero no existía en esa época ningún testimonio de arrebatamiento. Pero él lo creyó y anduvo con Dios. No me da el tiempo para ir a leerle a usted lo de, queridos hermanos, lo de Enoc. Eso está en Génesis 5, del 21 al 24. Pero la Biblia ya nos enseña que anduvo con el Señor 300 años. 300 años, y luego siguió caminando con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué fue entonces lo que Dios vio en Enoc? Aquel hombre en el cual tuvo confianza en Dios en su totalidad. Enoc fue el hombre que desde Adán, y cuando él surge sobre la tierra, pasaron 7 generaciones. Y en la 7ª generación, el Señor la arrebató. 7, número divino. 7, la completitud de Dios. Dios ya está hablando desde allá a nosotros. Va a haber un arrebatamiento. Ahora, ¿qué estuvo allí? ¿Qué es andar con Dios, hermanos? Ya sé que Abel me enseña que yo solo puedo acercarme a través del sacrificio. Ahora, Enoc nos enseña a caminar con Dios. ¿Y qué es caminar con Dios? Santidad, obediencia, pureza, abnegación. Y si yo camino con Dios, pues voy a crecer más, hermanos, porque pues uno al compartir con alguien, pues más le conoce. Por lo tanto, Abel es la cruz y Enoc el regreso de Dios, el arrebatamiento, la vida eterna. Usted sabe que la Biblia dice: gracia y gloria dará Jehová. Estos dos es ese ejemplo. La gracia, la cruz, y la gloria, el arrebatamiento. Y por último, Noé, para ya concluir. En el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veía, tuvo temor y prepara el arca para salvar a su casa. Esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es interesante ver cómo Noé,
Es algo tremendo. Porque el Señor le dijo a Noé, voy a destruir todo. Para muchos estudiosos de la Biblia, se apunta que de pronto para esa época las lluvias no era como lo que nosotros vemos, sino que era un vapor que el Señor generaba para poder rociar la creación. Bueno, aquí dejémoslo así, porque también en la misma lluvia hay una hermosa belleza de creación. Entonces, dejémoslo por ahora en ese término. Pero duró 120 años haciéndola. 120 años. Usted se imagina a los vecinos. ¿Y usted qué está haciendo? No, un arca porque esto se va a inundar. Oye, usted está pero loco. ¿Sí o no? Y usted viendo pasar el tiempo y ese cielo azul. Pero sabemos que luego se vino esa lluvia y es tremendo. Solo 8 personas se salvaron. Solo 8 estaban en la verdad y toda la humanidad en el engaño. Por eso a veces la voz del pueblo es la voz de Dios. Ay, si usted hubiera escogido eso así, solamente habrían pescados en este mundo. Él nos enseña entonces, querido hermano, a creerle a Dios. A creer a Dios. Porque el que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, dice Juan. Él nos enseña, queridos hermanos, a mantenernos firmes, fiel a Dios, en un mundo incrédulo. Aprender a ser fieles y obediencia, porque eso agrada a Dios. Por la fe Noé, por la fe Enoc, por la fe Abel. Por eso la fe del cristiano es valiosísima. Porque es certero en quién creemos y en lo que creemos, porque es para nosotros vital en nuestro testimonio, porque creemos en lo que existe de lo que no se ve, y porque creemos que nuestra vida va a tener realmente un impacto por la fe. ¿Usted no le parece precioso que usted puede caminar en la misma fe que estos hombres caminaron? ¿No? Es más, nosotros tenemos una revelación mayor que la revelación que tuvieron ellos. Preciosa la fe, ¿cierto? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinito amor, por tu inmenso regalo, por tu maravillosa misericordia. Gracias, Señor, por bendecir, por cuidar, por proteger nuestras vidas y nuestras almas. Gracias, Señor, por enseñarnos una senda y haber puesto, Señor, el don de la fe en nuestros corazones para que creamos en ti. Qué lindo, Señor, poder ver hoy que tenemos tu verdad. Tú resucitaste y estás sentado a la diestra. Esteban te vio. Tú lo dijiste, Señor. Por ello, Señor,
Ayuda a nuestra fe, como lo dijo este hombre, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a creer y ver. Ayúdanos, Señor, a saber día a día que tú eres maravilloso, que tú eres majestuoso y poderoso, y que solamente en ti podemos hallar, Señor, la razón de nuestras vidas. Bendito sea ese nombre que podemos nombrar. Bendito sea el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Bendito que vino a enseñarnos del Padre, a mostrarnos las obras del cielo. Bendito aquel que nos amó. Bendito aquel que es la ofrenda en el cual el Padre nos puede ver como justos. Bendito aquel que dijo, volveré. Y Señor, te esperamos. Porque es así, tú lo has dicho. Y tú no mientes. Y tú no te arrepientes. Derrama de tu gracia, de tu bondad en nuestras vidas. Enséñanos el camino que debemos nosotros transitar, recorrer. Y haznos entendido en medio de estos tiempos duros y difíciles, a mantenernos, Señor, fieles a ti, a andar junto a ti y adorarte en Cristo Jesús. Amén. Quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar aquí mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí y creo en ti, Jesús. Gracias porque crees en Él, en lo que harás.
Amén, Señor, así es. Recibe toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por regalarme una fe que se fundamenta no en probabilidades, es certeza, en una verdad, en una realidad, no en un ideal, ni en un sentimiento, en una persona, en Dios mismo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Colocamos esta mañana en tus manos, lleva con bien a tus hijos a sus casas, guárdales y protégeles y cuídales, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.